Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí vemos que se suman las primeras personas. Después díganme por favor si se escucha esto muy bien o no tan bien, o si se escucha perfecto. Y bueno, hoy vamos a estar, ahí yo ya vi que la persona a la que vamos a entrevistar se conectó y antes que nada quiero presentarla porque, bueno, para que no esté esperando en la misma pantalla mientras yo digo quién es. Y bueno, es Samuel Guerrero, un activista, maestro, creador y autor de La Educación Especista, que es una charla que vamos a compartir después y luego para que puedan verla, que está en YouTube. Y también es quien acuñó el término del antropoespecismo, ¿sí? Antropoespecismo, lo acentué mal. Y bueno, vamos a entrevistarlo, charlar con él y que nos cuente cómo a través del activismo ha dado estos grandes pasos, ¿sí? Y ya es un educador, ¿sí? Así que bueno, ahí está Samuel. Vamos a... Y ahí lo sumamos. Samuel, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches aquí, ¿qué tal? Encantado. Buenas noches, ¿no? Para tus horarios. Bueno, Sí, gracias por decir buenas tardes por los nuestros. así es. Bueno, perfecto. Ahí yo ya te presenté, no sé si lo pudiste ver. Así que nada, ¿querés contarle al público, a la gente que nos está viendo, a quienes van a ver el vivo en unas horas más, cómo es que vos llegás a esto de la lucha por los derechos de los animales? Sí, bueno, lo primero de todo, quería agradeceros esta oportunidad que me brindáis. La verdad es que espero que sea lo más interesante posible este encuentro y quería agradeceros. Esto lo primero. Bueno, muchas gracias a vos por abrirnos las puertas de tu casa. Encantado. Lo segundo, siempre antes de, en cualquier conversación coloquial o una charla o una conferencia, siempre empiezo con el mismo punto, que es hablar de la no necesidad, de lo que es lo que significa la no necesidad. Es decir, que si realmente los Homo sapiens sapiens, los seres humanos, para poder sobrevivir en estados de salud, si necesitáramos utilizar, esclavizar, asesinar a los demás animales para poder sobrevivir, insisto, por una cuestión de supervivencia, eh, no daría lugar este encuentro, esta entrevista, ni tan siquiera la lucha, porque por más que nos pesara, tendríamos que aceptarlo. Dadas las circunstancias, Claro. justo a la inversa. Es justo a la inversa. Ya tenemos la experiencia, el conocimiento suficiente como para poder afirmar que los Homo sapiens sapiens, los seres humanos, para poder, por una cuestión, insisto, de supervivencia, no necesitamos, en estado de salud, utilizar, esclavizar ni asesinar a los demás animales para poder sobrevivir. Dicho esto, esto sí que podemos entrar en lo que es en el terreno, el ámbito ético-moral. Claro. ¿Sí? Y puedo, a Sí. partir de ahora, ya comentar mi propia experiencia. Sí, perdón. Perfecto, no, 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 es que yo por ahí escucho con un cierto delay, pero vos siempre centralizás en esto de la no necesidad e invitás a que las personas activistas también centren mucho de su argumento, ¿no? En esto que nos da todas las de ganar ante un intercambio de información. Es la piedra angular. Claro, Es una de las piedras angulares antes de empezar cualquier conversación, sea en la calle, sea con los amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo, la familia. Es la piedra angular, es lo que sostiene nuestra lucha, lo que claro, da significado, ¿sí? Y sentido. Vale. perfecto. Bueno, presentación. A ver, como la gran mayoría interpreto, se me escucha bien, ¿verdad, Gerson? Perfecto, yo te escucho Vale. perfecto. Vale. Yo también tengo una vida anterior antropoespecista, es decir, Bien, no nací activista, ni mi niñez, ni mi adolescencia, en edad adulta ya era activista, sino que hubo una vida anterior. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que yo cumplía con todos los preceptos sociales en cuanto a ideas, en cuanto a hábitos, en cuanto a costumbres, en cuanto a pensamientos, en cuanto a rol, qué rol tenía yo, qué rol otorgaba a los demás animales, si es que otorgaba alguno, ¿de acuerdo? Entonces, os claro. pongo un ejemplo o varios ejemplos prácticos
a ver, en cuanto a hábitos, por ejemplo, para que la gente pueda entenderlo a qué me refiero, la alimentación en casa, en la familia, se basaba a base de los cuerpos de otros animales. También consumíamos productos de origen animal, leche, huevos, queso, etcétera. La vestimenta que utilizábamos, no nos preguntábamos si los zapatos que llevábamos eran de piel, es decir, de la piel de cuero, el eufemismo cuero de la piel de la vaca, o la chaqueta que utilizábamos para el invierno. Y luego, por ejemplo, anécdotas que comento en la charla de educación especista, como antes has mencionado, pues, por ejemplo, recuerdo de pequeño que nos llevaron los aitas, mi amá y mi aitá, mi padre y mi madre, al Zoo de Barcelona, porque era archiconocido un gorila albino único en el mundo que se llamaba Copito de Nieve. Entonces nos llevaron al Zoo de Barcelona. Y nadie se preguntaba se cuestionaba si eso estaba bien o si estaba mal. Simplemente era una visita más en la ciudad de Barcelona, ¿sí? Y luego, por ejemplo, tengo aquí, que siempre que tengo ocasión lo llevo a las charlas, yo, sí, por más que sorprenda, porque claro, ahora la gente te ve como muy activista, muy en primera fila, pero, insisto, hemos tenido una vida anterior a la activista. Yo en mis ratos libres, siendo bien niño, teniendo 8 o 9 años, con un compañero del colegio y su papá, nos íbamos a pescar. Y aquí tengo la caña. Aquí tengo la caña. Esta es mi caña de pescar de niño, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y quiero decir que todos tenemos un pasado. Esto también lo utilizamos para pescar, no sé si se ve, es una red. Sí, una red de pesca. Sí. Vale. Esto lo utilizamos para pescar quisquillas, que son como gambas pequeñas. Entonces, en mi casa, debajo, había una pescadería, ¿sí? Que era lo más normal del mundo, una pescadería. Entonces, a la pescatera le pedíamos las cabezas del atún, que las enganchábamos aquí abajo. La cabeza del atún, ¿por qué? Porque tenía mucha sangre. Entonces, eso atraía a las gambas. Quiero decir que todas, considero, en su gran mayoría, contamos con un pasado antropoespecista, ¿sí? Sí, sí. Yo solamente he conocido a una persona que nació en el entorno, digamos, y su entorno era una familia vegana, pero es única y de las pocas que existen, calculan en el mundo. Todos tenemos un pasado en el que veíamos a los animales como recursos, como cosas. Y bueno, ¿cómo fue que a vos te llegó esta ruptura, este cambio de visión o este despertar? Vale, a la vuelta de un voluntariado de Ecuador, habiendo pasado un mes con unos amigos, yo soy de Irún, la zona norte, digamos, de la península ibérica, ¿vale? Entonces, en Donosti, paseando por San Sebastián, la ciudad de San Sebastián de Donosti, resulta que a lo lejos veo unos carteles muy grandes, muy llamativos, ¿sí? Unas imágenes de violencia antropoespecista explícita, ¿sí? Unas imágenes que según nos íbamos acercando, estábamos en plena conversación, pero era como, yo no podía retirar la mirada de esos carteles. Total que fue como un imán que me atraía, como si fuese la propia gravedad de la Tierra, y pregunté, claro, ojiplático total, ¿qué es todo esto? Yo preguntando a las activistas que estaban ahí, porque era mi primera vez, ese primer contacto con la lucha de calle, con la militancia, y unas imágenes tremendas, pero terribles, ¿no? En ese momento yo, para hacernos una idea, lo más cercano que tenía era la lucha que hacía Greenpeace, que es una organización ecologista, y en todo caso contra la caza de ballenas, por ejemplo, ¿sí? Era lo más cercano en cuanto a los demás animales. Pero claro, les pregunto y me dijeron, no, mira, pues somos una organización, nos reunimos los lunes. Bueno, pues ese mismo lunes de esa semana ya estaba ahí en la organización. Entonces ahí empezó un poco todo, hasta que un día en la organización, yo hablo mucho, y rápido veo. Tú, si quieres, me cortas en cualquier momento, Gerson, por favor, No, perfecto, vamos, perfecto. Entonces, para poner un énfasis, vos vas y decidís llevar adelante un activismo, un rechazo al uso de animales, sin todavía ser una persona vegana. Esto es posterior. Primero, insisto, acudo a las primeras reuniones y era invierno y entonces estaban en la campaña contra las pieles. Entonces, salió una conversación sobre el vegetarianismo. Todavía no se hablaba de veganismo. Esto estamos hablando de 2002, alrededor de 2002. Se hablaba del vegetarianismo.
Y fíjate qué desconocimiento tenía yo, o qué adoctrinamiento, ¿no? Por así decirlo, que se me ocurre preguntar a la que era la líder del grupo, ¿no? Y le digo, yo, ¿qué tiene que ver esto del vegetarianismo con la campaña de pieles que estamos llevando? Y me dice, me suelta esta frase, esta lapidaria, me dice, Samuel, no pretenderás llegar a casa, no pretenderás defender a los animales, llegar a casa y cenártelos. Claro, claro. ¡Wow! Yo tenía un recorrido de unos 40, 50 minutos desde Donostia hasta donde yo era, hasta Irún, y fue como un martilleo constante, y no hacía más que repetirse esa pregunta y no conseguí dar respuesta, y no sé si esa misma noche o al día siguiente ya dejé de consumir al menos a los demás animales. Y a partir de ahí fue increciendo hasta el 2004. El 2004 fundamos aquí en Iruña, en Pamplona. Pamplona conocemos todo el mundo, que es la ciudad mundialmente conocida por los encierros de toros, gracias a Hemingway. Sí. Pues yo ahora vivo aquí, Sí. a 15 minutos de Pamplona, ¿vale? Entonces, en Pamplona fundamos la organización Todos Somos Animales de No Canimaliac. Y es ahí cuando comienzo ya en serio con el activismo. Pero aún todavía vegano como tal en cuanto a hábitos, por así decirlo, en cuanto a práctica, no lo era. Claro. No lo era. Eso fue posterior, que otra compañera, pues incluso, es más, he de confesar que yo, esos primeros veganos y veganas que conocía, ¿vale? Para mí eran unos auténticos extremistas, fundamentalistas. Es como, qué exagerados y qué exageradas que son, que dejan hasta el queso, hasta los huevos, hasta tal. Y claro, vas poco a poco informándote, vas poco a poco leyendo y entendiendo que el veganismo es mucho más allá que adoptar unos hábitos. Entonces, sí que ya poco a poco vas tomando conciencia, conciencia, y decides tomar posición una vez más, increciendo, siempre increciendo. Y luego el compromiso con el activismo ya para aquel entonces, 2004, ya era absoluto, 100%. Claro. Sí, perfecto lo de tu caso a la inversa, que por ahí no es tan poco común estos casos a la inversa. Por ejemplo, recuerdo gente que he conocido en activismos que eran personas vegetarianas que han ido a vigilias, que es esto de ir a los mataderos a tomar, a darles una despedida a los animales, siendo vegetarianas, estando haciendo un activismo, una defensa de los derechos de los animales. Después, gracias a esta información, deciden adoptar la postura ética del veganismo. Y bueno, también otros casos, por ejemplo, gente que ha peleado por el cierre de los zoológicos y después ha encontrado una incongruencia entre pedir libertad para ciertos animales, pero condenar a otros con hábitos, con prácticas. Y tu camino en la defensa de los demás animales comenzó entonces en esto que fue rechazar ciertos usos de pieles, y después, ¿hacia dónde fue derivando en cuanto a la educación, tanto a la población o a los activistas, digamos? Muy buena pregunta, muy interesante. Al principio peleábamos y luchábamos desde las entrañas, desde las puras emociones. Términos como bienestarismo, como neobienestarismo, como abolicionismo, aún era una edad muy temprana como para hablar de antiespecismo. Eso quedaba todavía muy para el futuro, ¿vale? Pero eran unos términos que realmente desconocíamos. Era como si no sabíamos de qué nos estaban hablando. Entonces trabajamos desde el rechazo a ver ese sufrimiento, a ver esas condiciones, a ver de qué manera se les esclavizaba, se les asesinaba. Claro, esto fue modificando y transformándose al acudir a unas jornadas en Tavertet, en Barcelona, en el que confluyes con otros activistas de otras organizaciones que teóricamente quiero decir, de forma filosófica, científica o ideológicamente, están más avanzados que tú. Y en concreto, el presidente de la organización Defensa Animal, Luis Pérez, me habla por primera vez del especismo. Del especismo. Y me explica a grandes rasgos lo que es el especismo. También tengo la suerte de que en esas primeras jornadas asiste el profesor de filosofía Óscar Horta y también da una charla sobre especismo. Entonces fue como, wow, esta es la clave.
Esta es la lucha que hemos de emprender. La lucha que hemos de emprender los y las activistas es contra el especismo. ¿Por qué? Porque aglutina todos esos síntomas desperdigados por ahí, los aglutina en uno. ¿Me explico? Entonces, ahí vuelvo a Pamplona, lo pongo encima de la mesa, lo ponemos encima de la mesa y se produce en la organización una escisión entre quienes entienden perfectamente que la lucha es contra el especismo y quienes entienden que la lucha es ir piano piano. Vamos primero con los perros y gatos, luego con las corridas de toros, luego los zoológicos, los acuarios, y de 10 activistas que éramos, nos quedamos 5. Y ahí es cuando emprendemos el camino ya abiertamente para luchar, para erradicar el especismo y difundir, socializar el veganismo. Claro, perfecto. Sí, también pongo un énfasis en esto. En mi experiencia personal, algo muy parecido. Soy vegano y activista más o menos hace un año. Las dos cosas confluyeron casi en un mismo momento histórico. Y bueno, lo que vos recién decías, bienestarismo, neobienestarismo, son cosas que conocí recién hace 2 o 3 meses y pensaba que el veganismo era simplemente refutar las excusas más clásicas, ¿no? Como por ejemplo las plantas sienten, Dios puso a los animales, y es que las personas creen en Dios y tenés que refutar esa conocida excusa, y no, esto está mucho más allá, y realmente mi conclusión y mi reflexión es: hay que estudiar la problemática para poder dar mensajes cada vez más claros, para poder abandonar cuestiones de trato que nos traen muchos problemas y que nos lo van a traer a futuro. Y bueno, en línea con esto, cuando tenés todos estos conocimientos, empezás a producir vos una teoría propia. ¿Cómo fue que llegaste a los aportes que hoy en día has hecho? Vale, muy buena pregunta también. Claro, yo en ese momento en el que iba paseando, como he comentado antes, por San Sebastián, por Donosti, y me encuentro esa primera experiencia, me encuentro con la militancia, me encuentro con esa pregunta de cómo vas a defenderlos, y luego, hay que entender que para mí se produce un momento que le llamo momento Truman. Recordamos el show de Truman, la película Truman, el momento en el que el protagonista, ese gran hermano, el protagonista, va en el yate y se choca contra el escenario, contra el muro, ¿vale? Y es cuando ahí se da cuenta de que toda su vida ha sido un engaño, una farsa, una mentira. Bueno, así es como me sentí yo. Así es como me sentí yo en ese momento en el que dices: wow, ¿cómo es posible que ni tan siquiera mis más allegados, mis más allegadas, como es mi familia, los maestros y maestras que tuve, mis amistades, cómo es que nadie, absolutamente nadie, me informó antes de esto? ¿Por qué me he tenido que de repente dar de bruces de una forma tan impactante? ¿Sí? ¿Por qué me he tenido que dar de bruces con esta otra prisma de la realidad? Entonces, todo esto se transformó en buscar respuesta a por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Fue para mí una obsesión. Se convirtió en una auténtica necesidad dar respuesta a estas miles de preguntas que me martilleaban la cabeza. Entonces, de ahí, como has comentado antes, soy maestro. Después de superar las oposiciones en mi primer destino como funcionario, es decir, como puesto fijo, resulta que yo era maestro por la especialidad de educación física y luego también tutor. Es decir, que tutor impartes otras materias, por ejemplo, matemáticas, conocimiento del medio, ciencias naturales, etcétera. Entonces, al principio de curso, al repasar los libros de texto, la programación, el currículo, es cuando con esos mismos libros de texto, cuando de repente empiezo a ver información, ilustraciones, ejercicios, que digo: no puede ser posible, no puede ser posible. Tate, de aquí viene todo. De aquí viene todo. Todas estas ideas, estos conceptos, estas experiencias, estos hábitos, estas costumbres, vienen de lo que nos han enseñado desde bien pequeños y desde bien pequeñas. Entonces, empiezo a tirar del hilo, voy corriendo a casa, recupero los libros con los que yo mismo estudié de pequeño, empiezo a hacer un análisis, un estudio intenso, profundo de todos los libros, de los cuentos infantiles. Claro, empezar a tirar del hilo, te das cuenta
cuenta de que es un todo. Entonces, de ahí surge el constructo de educación especista, que es ese proceso de condicionamiento ideológico, hereditario y social, que normaliza y perpetúa la desigualdad, la supremacía humana, el dominio, el control de los demás animales en beneficio propio, ¿sí? Entonces, por eso yo a las charlas, cuando quiero explicar el concepto de educación especista, llevo los mismos libros con los que yo estudié, y ahí vienen claramente mensajes del tipo que, primero, establece la diferenciación entre los animales y el ser humano. Entonces, poco a poco, si queréis ya entramos en lo que es educación especista. Pero bueno, este fue el punto de partida de cómo di con el constructo de educación especista. Fue una pura necesidad para solventar mis propias preguntas, dudas que me estaban martilleando la cabeza. Necesitaba respuestas. Claro, qué bueno lo que decís de haber guardado los libros con los que estudiaste. Por mi parte, soy una persona que no lo hace, pero bueno, pudiste dar, de todas maneras, sin dudas hubieras recordado en base a qué manuales te formaste. ¿Qué pasa ahora, un poquitito antes de entrar en lo que es educación especista, qué pasa ahora con los contenidos que se dan en tu escuela? Digamos, ¿contienen esto pero hay una visión crítica? ¿O ya directamente se usan manuales que no tienen referencias a los animales como cosas o como algo? No, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo con un lavado de cara, es decir, el contenido es diferente, es más moderno, pero lo que es el contenido, lo que son las ilustraciones, viene a ser exactamente lo mismo. Aquí he traído una muestra de estos libros con los que yo estudiaba de pequeño, que aquí al menos son muy conocidos, de la editorial Santillana, no sé ya, pero... Y bueno, pues esto es una muestra de todos los libros con los que estudié de pequeño. Entonces, en cuanto a tu pregunta, viene a ser exactamente lo mismo. Quizás hay expresiones o hay temas en los que no son tan explícitos como lo eran antes, pero en definitiva viene a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, hace poco tenía una experiencia, tengo para contar, a raíz del COVID-19 hemos tenido que trabajar de forma telemática. Pero bueno, en un ejercicio, un problema de matemáticas, ¿sí? Pues tenían que trabajar los tantos por ciento. Entonces, era claramente un ejercicio antropoespecista, es decir, era un caserío, una granja, digamos, en el que el 75% eran vacas y luego tenían que discurrir qué tanto por ciento eran las ovejas y los cerdos. Entonces, tenían que... Era para trabajar, en definitiva, era para trabajar matemáticas, pero... Sí. Tú veías a los demás animales ya dentro de un contexto. Y entonces, claro, yo utilicé este problema de matemáticas para trabajar el pensamiento crítico, la actitud crítica, ¿vale? Con mis alumnos y con mis alumnas. Entonces hice una serie de preguntas en cuanto a, bueno, ¿por qué crees que están esos animales ahí? En función de su respuesta, sí. Pues la respuesta sería, bueno, pues para aprovechar, pues X, ¿no? La carne, que es un eufemismo, carne, etcétera, ¿no? O la lana, ¿no? En caso de las ovejas. ¿Y consideras que están ahí de forma voluntaria? Y si la respuesta es negativa, ¿quién crees que...? Entonces respondí, bueno, de 25, también es cierto, 25 solamente respondieron 2 alumnos. Pero bueno, claro. Esta es la lucha, es cuando te das cuenta de contra qué monstruo estás luchando, ¿vale? Quiero decir que era un ejercicio para replantearles, para cuestionar lo que estaban viendo los demás animales, las ovejas, los cerdos, las vacas aparecían con una sonrisa. Quiero decir que era todo idílico, ¿sí? Pero de esta simplemente imagen y con este ejercicio de matemáticas tan sencillo, ya se naturalizaba, se normalizaba lo que es, insisto, lo que es, pues muchas cosas. La utilización, la esclavitud, la supremacía por parte del Homo sapiens hacia los demás animales, la desigualdad, la utilidad, etcétera, etcétera. Y esto poco a poco lo vamos interiorizando hasta que lo aceptamos como algo pues lógico y normal. Claro, perfecto. Bueno, ahora sí que medio que metí una pregunta en el medio. ¿Querés contarnos qué es la educación especista? O si en el momento que vos pudiste dilucidar esto, digamos, ya te pusiste a trabajar de lleno en lo que era poder dar una nueva visión, un nuevo paradigma respecto
de la cuestión de los animales? Sí, como comentaba antes, la educación especista surgió de una necesidad, de la necesidad de responder a estas dos preguntas. ¿Por qué somos como somos y por qué nos comportamos como nos comportamos? Claro, yo me sentí realmente mal, fatal, porque sin haberlo decidido yo, con mi actitud, con mi pensamiento, actitud es pensamiento más acción, con mi actitud yo perjudiqué a muchos otros animales. En el momento en que yo fui consciente, ya tomé posición, dije, no, en mi nombre no. En mi nombre no a la esclavitud y en mi nombre no al asesinato sistemático institucionalizado. Entonces, la educación especista, lo bueno y lo significativo que tiene es que nos ayuda a responder a estos interrogantes, entre otros. Y luego, otro apunte muy interesante, que trabaja en dos líneas. Trabaja presenta en cuanto al rol que el ser humano tiene de sí mismo, y el rol que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, ha adjudicado a los demás animales. Y esto siempre es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, el activismo de concienciación, dentro del contexto, contextualizo de concienciación, el activismo trabaja un 95% dirigiendo la atención a los demás animales. Y le dice al ser humano, hey, mira cómo son, mira todo lo que nos han contado de los demás animales, hey, que también sufren, que también sienten, que también disfrutan, que también tienen sus relaciones, que tienen su propia voluntad, hey, y se lo estamos diciendo a un señor, a una señora, a un Homo sapiens sapiens que le da exactamente igual. Entonces, cuando tú llevas medio minuto explicando cómo son los demás animales, ese Homo sapiens sapiens ya se ha dado la vuelta y se ha ido. Entonces, lo interesante de la educación especista es decir, no, un momento, señor Homo sapiens sapiens, un momento, que la educación especista también tiene un mensaje para usted, ¿sí? Es decir, que a través de la educación especista, entendiendo la educación especista, la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Ahora explicamos esto, estas tres categorías. Entonces, la educación especista le está diciendo al ser humano, hey, a través de los años, de los miles de años, y luego pondremos el punto de partida del kilómetro cero de cuándo empezó todo esto, a partir de miles y miles de años de la transmisión de conocimientos, de saber, etcétera, te han aupado como el rey de la creación. Es decir, que tú estás por encima de todos los demás animales. Y desde ese peldaño moral, ¿sí?, te da legitimidad para utilizar y esclavizar a los demás animales. Esto por una parte. Esto es lo que trabaja la educación especista por una parte. La otra parte, lo que sabemos, es la instrumentalización, es la dominio, la cosificación, la desigualdad de los demás animales. Es decir, cómo a través de la educación, cómo a través de la familia, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, a través del entorno social, a través de la religión, por ejemplo, ¿sí?, cómo hemos entendido que los demás animales están para lo que están, que están para servirnos, que ni sufren ni padecen, que primero son las personas y luego los animales. Todo esto ha sido gracias a la educación especista. Entonces, en estos libros de texto que acabo de mostrar y de mencionar, ¿sí?, desde bien pequeñitos, desde bien pequeñitas, nos van inculcando estas ideas, vamos interiorizando ciertos hábitos también en casa, en la calle, a través de la televisión, de los medios de comunicación, entonces hasta aceptar realmente nuestro rol como superiores, como diferentes, como tenemos una supuesta necesidad para utilizarlos, para esclavizarlos, asesinarlos, y como el rol de inferiores, diferentes a nosotros y a nosotras, y como su único fin en la vida es el de servirnos. Claro, entonces, la educación especista sería, como definición, sería el proceso de condicionamiento ideológico, hereditario y social. Hereditario, ¿por qué? Porque va pasando de generación en generación, ¿sí?, que normaliza y perpetúa la desigualdad, la supremacía humana y luego la dominación, la opresión hacia los demás animales en beneficio propio. No sé si se me entiende.
Perfecto, perfecto. Después igual vamos a compartir la charla que está buenísima, que creo que la hiciste más de una vez. En YouTube aparece más de una vez tu desarrollo sobre lo que es la educación especista. Hay un punto muy importante que también creo que tenés una anécdota asociada o quizás varias más, que es el de la distorsión de la realidad, ¿no? Se ve a los animales como cosas y vos que trabajas con niñas muy pequeñas, podés identificar en ellos que algunos te llegan a decir que a los animales ya directamente, viéndolos vivos, los ven como un producto, ¿no? No sé si recordás que, sí, sin Sí, dudas que tenés millones de anécdotas. recuerdo la anécdota. Sí, esto fue en infantil, entre niños y niñas de 3 añitos. Sí, creo que estás hablando de esta anécdota. Sí, Entonces, era mostrar parte del cuerpo de un animal, parte del cuerpo, y directamente relacionarlo con el cerdo, ¿sí? Que, por ejemplo, es muy gráfico lo que he traído también, porque dentro de educación especista, ahora seguimos con la distorsión de la realidad, pero este ejemplo viene al caso con lo que ahora en este junio tenían que hacer limpieza en mi Castola, y Castola es el colegio, ¿sí? Entonces había sí, muchísimos trastos amontonados y yo le eché un vistazo a ver si había algo interesante, algo de valor para mi constructo y para mis charlas y conferencias. Total, que di con esta caja, ¿vale? Y dentro de esta caja había, entre otras cosas, en educación infantil, ¿vale? Para niños y niñas de 3 a 6 años. Pues naranjas de plástico, su cestita, era todo en torno al sí, juego simbólico, ¿de acuerdo? Sartenes, y de repente me encuentro con esto. sí, ¿Se ve? se ve perfecto. Vale, que esto culturalmente, coloquialmente lo llamaríamos como un pollo frito, ¿sí? Claro, Pero claro, pero si superamos lo que es la barrera del antropoespecismo, sería el cuerpo de alguien, ¿sí? Esto sería el producto final. El producto final. Aquí ya ese niño y esa niña que me dijo un cerdo, aquí vería un pollo, no le extrañaría nada. ¿Por qué? Porque juega con esto en clase. claro. En clase juega con esto, entonces lo naturaliza a una edad muy temprana. Entonces luego que de aquí el juego simbólico, que es hacer como si, es jugar a ser adultos y adultas, ¿me explico? Es adoptar unos roles a una edad muy temprana. Entonces, de esto al plato hay solamente un paso, ¿me explico? Sí, Entonces, sí. la educación especista parte de la falta de información, parte de la manipulación en la información. La falta de información y la manipulación en la información nos da la distorsión de la realidad. Por eso que cuando aquí, al menos en los bares, hay piernas de cerdos colgadas en los bares y en los restaurantes, la gente no empieza a gritar, porque lo hemos visto toda la vida, a lo que comúnmente se conoce bajo el eufemismo de jamón, son jamones, ¿sí? Claro. Pues esta es la distorsión de la realidad, que ya tenemos tal integrado en el disco duro que los demás animales son productos, son cosas, son recursos, son bienes materiales, no solamente en el campo de la alimentación, en la vestimenta, en la experimentación, en el ocio, en el entretenimiento, etcétera, que lo vemos como algo normal, natural, necesario incluso, ¿sí? Y de la distorsión de la realidad pasaríamos a lo que es un constructo social. Hemos de explicar que la educación especista es un constructo, es una construcción social. La hemos ideado, la hemos construido. Es pura ingeniería ideológica, pura arquitectura ideológica, ¿sí? Que ha dado como resultado el naturalizar, insisto, el aceptar esa realidad que nos han transmitido, pero que es parcial. Y ahora estamos visibilizando la educación especista para decir, hey, que nos ha mostrado la realidad, pero desde un prisma. Pero, ¿y si viésemos esa misma realidad desde otro prisma? ¿Y si Claro. cuestionáramos nuestro rol como seres superiores, Homo sapiens sapiens? ¿Y si cuestionáramos el que hemos aplicado a los demás animales? ¿Me explico? Entonces llegaría el último Perfectamente. punto de la educación especista, que sería la resistencia al cambio, que es muy interesante, ¿sí? Que es cómo la gente
prefiere negar la mayor. Es decir, primero, no te quieren escuchar. No quieren saber nada de lo que, de lo que les dices. Por eso es tan importante la educación especista, saber lo que es conocer el porqué de todo como recurso en las calles de activismo, ¿sí? Para entender por qué la gente no quiere escucharte, por qué la gente no quiere saber, porque les estás provocando un problema, cuando en realidad no es así. Les estás dando la oportunidad de conocerse a sí mismos y de entender que sus actos y su actitud tienen unas consecuencias para sí mismos y para otros y para otras. ¿Me explico? Por eso la... ¿Y por qué se resisten? Por los privilegios, porque tenemos una posición aventajada. ¿Quién quiere bajarse del pedestal? ¿Quién quiere convertirse en alguien más? Porque en automático todos tus ideas, tus comportamientos, tus hábitos han de modificar en aras de la ética, en aras de la justicia, en aras de la igualdad, ¿sí? Sí, y por otro lado también lo que suele sucedernos al estar ya de este lado, que es decir, ¿cómo puede ser que no lo haya podido ver antes? ¿Cómo puede ser que no haya podido percibir la realidad de esta otra manera? Entonces, bueno, hay que luchar contra eso, que es la resistencia al cambio, poner mucho de nuestro trabajo ahí, porque las personas sin dudas que quieren pasar a ser mejores personas y que creo que no llevan la maldad dentro de sí, sino que es simplemente desconocimiento en base a, bueno, una educación en este sentido. Cuando hablas de educación especista y el término especismo nos lleva a tu otro aporte que es posterior y que si bien, quiero decir algo, habíamos quedado en que lo íbamos a hablar de una manera al revés, nos fuimos y bueno, en la vorágine de la charla perdimos el hilo. Pero ahora sí vamos con el término antropoespecismo que está buenísimo y es disruptivo y creo que sirve para mejorar. Sí, no, ha sido error mío, el desorden este. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Cierto. Vale, para gente que nos esté viendo y escuchando esta entrevista, especismo es un término acuñado por el filósofo y psicólogo británico Richard Ryder en 1970, alrededor de 69-70. Y él mismo, qué interesante, como filósofo, pero también como psicólogo, él mismo lo define como prejuicio. Entonces, sería un prejuicio, aunque socialmente y dentro del campo del activismo se conoce más bien y se infunde en términos de discriminación. Y aquí es cuando empiezan, bueno, las dificultades quizás de entendimiento, es decir, especismo se ha popularizado como la discriminación. Voy a intentar explicarlo de la manera más simple posible porque para complicarnos tenemos bastante bibliografía para ello. Hay ciertos artículos, un artículo en concreto del profesor de filosofía Óscar Horta, titulado ¿Qué es el especismo?, en el que bueno, necesitas unas cuantas lecturas para poder entenderlo. Pero con ánimo de que el mayor número de gente posible nos entienda, especismo sería, bueno, por una parte, dos tipos de especismo, ¿sí? Todo aquel, establecer la diferencia entre los humanos, los Homo sapiens sapiens y los demás animales. Y luego se ha popularizado, y luego vamos a explicar el por qué, la diferencia existente entre los diferentes animales, entre los demás animales. Es decir, establecer diferencias entre un perro y un cerdo. Y esto constantemente en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, es raro el día que no haya una publicación en que aparece la mitad de la cara del cerdo y la mitad de la cara del perro. Entonces, lo que quiere decir es que se le otorga mayor peso moral a uno en detrimento a otro. A uno sí que lo consideramos moralmente, es decir, lo reconocemos como lo más cercano a un sujeto de derecho. Sin embargo, el cerdo en este caso saldría perdiendo y vendría a mantener su condición de objeto, de recurso, de bien material, etcétera, de producto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos aquí ya dos tipos de especismo. Y resulta paradójico que ha ganado la partida por goleada el segundo tipo de especismo, en el que, insisto, se establece esa diferenciación
ese peso moral diferente entre el perro y el cerdo. ¿Esto por qué? Esto ha sido por el aporte de Melanie Joe y su libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Una introducción al carnismo. Claro, en aquel tiempo, sin haberlo leído, introducción al carnismo, la verdad es que particularmente, y aquí voy a hablar a título personal, pues no daba crédito. No daba crédito porque rápidamente entendí que era en vez de entenderlo como un avance, un retroceso. El momento en que alguien decide crear un constructo o un nuevo término, acuña un nuevo término, es para poder facilitar la comprensión de la realidad y los hechos y los acontecimientos que suceden en esa realidad. Entonces, a mi modo de ver, soy muy crítico, muy crítico con este concepto porque en vez de ayudar ha perjudicado claramente. ¿Y a quién? A los demás animales. Y me explico fácilmente. Yo, el paralelismo, no sé con cuánto tiempo nos queda. ¿Cuánto tiempo Tenemos iba? unos 19, 20 minutos, así que no hay problema. Si es necesario, abrimos otro vivo por unos 10 minutos más, así que no te preocupes. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Vale. Entonces, pongamos, por ejemplo, una obra de teatro, ¿vale? Estamos dentro de una obra de teatro, estamos presenciando una obra de teatro, estamos en el escenario. Y dentro de esa obra de teatro hay unos protagonistas, unos actores y unas actrices, ¿de acuerdo? Vale, hasta la fecha, ¿quiénes eran los actores y las actrices? Eran los demás animales y luego ciertos activistas y luego, por supuesto, nuestro espectador principal, que era el Homo sapiens sapiens, desconocedor y desconocedora de toda nuestra causa y de la militancia y el movimiento de lucha, ¿vale? De la reivindicación, de la consideración moral hacia los demás animales. Bien, tenemos estos actores y actrices en escena. Entonces, cada activista interpretaba a su manera de qué manera tenía que representar a los demás animales, ¿vale? Pero teníamos claro que, los demás animales eran el propósito, era el objetivo, ¿vale? Entonces, en el momento en el que hay, dentro de esos activistas, hay una corriente entre que ve una constante en la ecuación, una variable constante en la ecuación, entre todo uso, entre toda esclavitud, entre todo, como he dicho, uso de los demás animales, por ejemplo, en el tema de la alimentación, en el tema de los zoos, los acuarios, de los circos, de los toros, ese activista entiende que detrás de cada uso hay una variable constante que está detrás el ser humano. Y dice, ostras, a ver si esto va a tener un cierto significado. Y a esto le llama el especismo antropocéntrico. Es decir, ostras, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, es el que se ha erigido como ser superior y el que domina y controla, ¿vale? Y en esa escena, en esa obra de teatro, estamos avanzando claramente en esa línea. Cuando de repente, y entendemos la obra de teatro, esos focos, ¿no? Que estamos consiguiendo visibilizar, empezando a visibilizar lo que es el especismo antropocéntrico. Por ahora, especismo antropocéntrico. ¿Me explico? No sé si me estoy haciendo un lío Sí. o me estás siguiendo. Gerson. No, perfecto. Es más, si querés, aprovechamos y hacemos el roleplay que vendría a ser vos como profesor y yo, en este caso, como alumno, y lo puedo explicar como lo he comprendido y como lo comprendí también ahora. Tenemos al especismo considerado como establecer discriminaciones entre especies, pero sin poner el foco en que el ser humano también es una especie y que debe ponerse por igual con todas las demás. El antropoespecismo sería el ser humano arriba de todos los animales, ya no estableciendo diferencias particulares entre ellos, sino haciendo eso, y al mismo tiempo que hace eso, se establece la supremacía de él como poseedor del todo. ¿Puede ser? Sí, este es el ejemplo claro en el que el alumno claramente supera al maestro y no lo necesita para nada. Es que vi tu charla bastantes veces, no es casualidad. Espectacular, Gerson, espectacular. Vale, entonces,
retomamos, estamos en el segundo acto, ¿vale? Sí, sí, Tenemos el foco en el especismo antropocéntrico, ¿vale? En el especismo sí, antropocéntrico, ¿vale? Bien, y de repente aparece el carnismo en escena. claro. ¡Wow! Entonces el foco rápidamente se va al carnismo. Y una serie de activistas le dan peso, le dan importancia, dicen, ¡wow! Esto es muy novedoso, esto es espectacular. Vamos a por el carnismo. Y es una auténtica, en mi opinión, injusticia. ¿Por qué? Porque el carnismo, por más que sea un hábito arraigado en la sociedad, y me consta que particularmente en Argentina el tema de la carne, de los cuerpos, Sí, es religión, sí, ¿sí? sí, No deja de ser un hábito más, un síntoma más. ¿Me explico? claro. Entonces, teníamos el foco, y ahora ya paso a hablar ya de antropoespecismo, teníamos el foco en el antropoespecismo entendido como el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Se erige como ser superior, omnipresente, que se sitúa por encima de todos los demás animales, como variable constante en la ecuación, ¿vale? Entonces, ese foco de repente ha girado hacia el carnismo, oye, y el antropoespecismo se frota las manos, porque lo último que le interesa al antropoespecismo es visibilizarlo y que le den a conocer y que sepan dónde vive y que sepan cómo actúa y que sepan cómo respira y que sepan cuáles son sus movimientos, porque entonces se irá debilitando con el tiempo. ¿Me explico? Claro. Yo el ejemplo que pongo en las charlas con el carnismo es, invito al público a hacer un viaje en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, de repente aterrizamos en el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX, en América, en el periodo de la esclavitud negra, ¿vale? Entonces, para establecer el paralelismo, lo que Melanie Joe ha nombrado el carnismo, se me ocurrió, insisto, estamos en el siglo XIX, se me ocurrió, en vez de visibilizar el racismo, aunque sabemos que la esclavitud negra no comenzó por una cuestión racista, pero derivó en racismo, ¿vale? Pero ya para el siglo XIX, ¿vale? En vez de luchar contra el racismo, que sería el equivalente al antropoespecismo, ¿me sigues, Gerson? Sí, sí, ¿Sí? sí, perfectamente. Especismo, de repente hay una autora que dice, ¡hey! Hay que luchar contra el algodonismo. ¿Por qué? Porque hay un consumo brutal, espectacular de algodón entre la población. Sin embargo, el consumo de algodón no es más que un hábito más, un síntoma más. No es nuestro enemigo real a batir. Nuestro enemigo real a batir es el racismo. Y luego, ahora explicaré qué entiendo por antropoespecismo, pero ese es nuestro enemigo. No es el algodonismo. Bueno, pues es idem. Y sin embargo, a día de hoy, por suerte, no ha ganado muchos adeptos ni adeptas, pero sería un auténtico injusticia después de todo el terreno y ahora que estábamos visibilizando cada vez más el antropoespecismo y con unas teorías muy sólidas y con unos datos y con unas pruebas muy fehacientes, sería una auténtica injusticia para los demás animales que abrazáramos la lucha contra el carnismo. Claro. Sí, está muy en el pensamiento colectivo esto de que el camino hacia la no explotación de los animales comienza por dejar la carne. Yo creo que no por nada, que esto no es por nada. Y bueno, muchas veces hasta se llega a recomendar cuando eso es una valoración subjetiva de que una explotación animal vale más que otra. Sabemos que son todas lo mismo y hay que poner el foco en que hay que dejar de usar animales, de esclavizarlos, de pensarlos como cosas, no en pensar que una explotación es más importante que otra. ¿Y dónde tiene todo este nacimiento, digamos, o toda esta construcción, el tema de la supremacía humana? Si nos remontamos históricamente, sabemos que más o menos es hace 11.000, 12.000 años, ¿es así? Exacto. Claro, después del aporte de educación expedista, la siguiente pregunta que me martilleaba la cabeza era, bueno, Sí,
¿Cómo comenzó todo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuál fue la casilla de salida de todo esto? ¿En qué momento comenzamos a dominar a los demás animales? ¿En qué momento nos vimos a nosotros mismos y a nosotras mismas como superiores y a ellos como inferiores? Entonces, indagando, estudiando, profundizando, di con el yacimiento que se llama Göbekli Tepe, en Turquía, que Göbekli Tepe en turco significa colina panzuda, del arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Y Göbekli Tepe... A ver, yo no sé si la gente me ve a mí, se cortó o entró en una pausa. Escucho muy de fondo tu audio, justo, ahí está, ahora estamos. Vale, ¿Vos me ves vale. bien? Se había ido la imagen. Perfecto. Vale, se me escucha, ¿verdad, Gerson? Se te escucha, sí. Estábamos Vale. con Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Entonces, Göbekli Tepe es un yacimiento con unas estructuras megalíticas impresionantes. Entonces, Klaus Schmidt y su equipo vinieron a decir que se trataba del primer templo creado por los Homo sapiens sapiens. Templo relacionado con la religión, con una proto-religión, ¿sí? Entonces, hasta esa fecha, hasta el descubrimiento del yacimiento de Göbekli Tepe, en Turquía, se entendía que la protoagricultura, la agricultura, había dado paso a la religión. ¿Por qué? Porque el momento en que el Homo sapiens sapiens ya consiguió alcanzar la revolución y dominar el cereal y a los demás animales, tenía más tiempo libre durante el día, ya no tenía que ir a cazar detrás de los demás animales para poder sobrevivir, para poder alimentarse. Sin embargo, este yacimiento... A ver, Samuel, un segundito te corto, que dicen que se escucha un poquito mal. Ah, de acuerdo. A ver, ahí creo que mejoró, ¿eh? A ver, esperemos que ahí haya mejorado. Estábamos con Göbekli Tepe, que es una joyita dentro del historicismo. Sí. De todas formas, no sé si estoy gritando mucho, es de formación profesional. Está bien, no, yo te escucho perfecto. Pero si se escucha un poquito entrecortado, si ustedes lo escuchan como yo lo escucho, se entiende el concepto. Así que vamos igual en el desarrollo. ¿Sigo? Sí, seguimos con Göbekli Tepe. Venga, vamos pues. Dale. Vale, pues hizo tambalear todos los libros de historia Göbekli Tepe, hasta el punto de que justo fue a la inversa. Justo fue el primer templo, como comentaba, ¿sí? Un templo, entonces, Klaus Schmidt viene a decir que un importante número de Homo sapiens sapiens pasaba unos cuantos días en ese templo. Entonces, al pasar unos cuantos días en ese templo, para celebrar sus rituales religiosos, ¿vale? Sí. Pues necesitaban proveerse de alimento. Entonces, esto hizo que echaran mano, que necesitaran de someter, de dominar a los demás animales. Entonces, es el momento en el que, al darse cuenta el Homo sapiens sapiens de este hecho, de este hito, de que ya no necesitaba cazar, no necesitaba seguir siendo nómada para poder sobrevivir, claro, supuso un hito histórico. Fue como si el Homo sapiens sapiens mirara a izquierda y mirara a derecha y diría, bueno, soy el puto amo del universo. Claro. Me explico, y perdón por la expresión, pero es el momento en el que se establece esa ruptura psicológica emocional, en el que hasta esa fecha, digamos, como que el Homo sapiens sapiens, más que seguro, se veía quizás uno más dentro de lo que es la naturaleza, pero el hecho de pasar a dominar a los demás animales, por cierto, por medio de la castración de los machos, ¿sí? En automático
fue esa casilla de salida en el que se vio a sí mismo por encima de los demás animales. Por eso, Claro. en mis conferencias, en charlas y en esta entrevista, al hablar de antropoespecismo, considero que es el kilómetro cero, Göbekli Tepe, hasta la fecha, es el kilómetro cero de la diferencia que establece el animal humano hacia los demás animales. El kilómetro cero de la creencia de superioridad. El kilómetro cero de la dominación, del control, etcétera, etcétera, etcétera. Del rol que asume a sí mismo y que asume a los demás animales. Y esto estamos hablando desde hace 11.000, 12.000 años. ¿Sí? Entonces, desde entonces, imagínate, eso va dejando pozo social, cultural, ideológico, y por eso tenemos tan claro, aceptamos como tan normal, pues, el antropoespecismo. Entonces, ¿sigo? Sí. Vale. Tenemos unos minutitos. Vale, entonces, el antropoespecismo. ¿Por qué rompo con utilizar el término especismo a secas? Por dos razones. La primera razón, claramente por esto. Porque el especismo, esto es un tipo de especismo. El hecho de establecer diferencias entre unos animales, entre, por ejemplo, perro y cerdo, o vaca y... Sí, eso es un tipo de especismo, de acuerdo, y existe. Pero, en realidad, ¿es el enemigo real? ¿Es el enemigo a abatir? Detrás de cada uso, la problemática es que establecemos diferencias entre unos animales y otros. O bien existe otro tipo de especismo, que es el especismo hasta ahora que decía especismo antropocéntrico, que lo he rebautizado como antropoespecismo, que es el que nos dice que el que establece la diferencia entre el Homo sapiens sapiens y los demás animales. Entonces, yo apuesto firmemente por utilizar antropoespecismo. ¿En qué términos? ¿Cómo se entiende el especismo a día de hoy? Como discriminación. Claro, pero la discriminación funciona dentro del campo de la filosofía. Y la filosofía ha aportado muchísimo, aporta y aportará muchísimo a nuestro movimiento de lucha, pero no lo es todo. Porque si abordamos la realidad desde otras materias, como puede ser la psicología, como puede ser la psicología social, como puede ser la antropología, como puede ser la pedagogía, como puede ser la biología, etcétera, 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 entonces discriminación se nos queda muy corto. Porque la pregunta que yo me dice, bueno, ¿y por qué discriminamos? ¿Por qué les discriminamos? Claro, la discriminación, dentro de lo que es la psicología, la discriminación viene a ser el comportamiento, la fase del comportamiento. Entonces, en resumidas cuentas, porque creo que nos quedan muy pocos minutos. Entonces, Unos 2 minutos, 3 minutos. Adiós. Bueno, antropoespecismo a nivel colectivo, cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? A nivel colectivo, cosmovisión. Es la visión, la interpretación de lo que vemos y luego la interiorización de esa interpretación, ¿sí? Parcial, cuidado, es una realidad parcial, ¿sí? Y que ha sido construida, cuidado, es una visión, una interpretación construida e inculcada por agentes sociales, de autoridad social, es decir, por la familia, por los maestros y maestras, por los medios de comunicación, por la religión, cuidado con la religión, el papel que ha tenido a lo largo de la historia la religión, ¿sí? Entonces, ha sido un constructo social a nivel colectivo. Antropoespecismo como cosmovisión a nivel colectivo y antropoespecismo como prejuicio a nivel individual. Y el prejuicio, desde también, una vez más, desde el aporte de la psicología, el prejuicio se divide en tres, que es el estereotipo, el prejuicio, la segunda parte también se llama prejuicio, y la discriminación. Ahora sí, la discriminación. ¿Qué es el estereotipo? Atención, el estereotipo, ¿qué es? La parte cognitiva. Es el concepto que tenemos nosotros mismos y los demás animales. ¿Qué es el prejuicio? La parte emocional. ¿Qué significa esto? Que las costumbres que tenemos estamos tan arraigadas que nos lleva a la pertenencia de grupo. Bueno, es la parte emocional y ya acabó. Y la discriminación es la suma del estereotipo más el prejuicio nos lleva a perjudicar, en este caso, a discriminar
a infravalorar